Históricamente, el hombre siempre ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central. El alcohol y los opiáceos tuvieron su consumo 5000 años antes de Cristo. Las sustancias psicoactivas fueron utilizados en la antigüedad con fines mágicos y religiosos para huir de la realidad, para hacer frente a los problemas o por la incapacidad para ello, por simple placer o con fines médicos. Los sapos también poseen una larga historia. El opio, jugo de un tipo de amapola, es una de las drogas más versátiles conocidas, gracias a su ingrediente activo, la morfina. El opio adormece el dolor, produce júbilo, induce al sueño y reduce las aflicciones. La morfina, en honor al dios del sueño, junto con la codeína, fueron descubiertas en el siglo XIX y pasaron a sustituir al opio y la amapola, que son inyecciones hipodérmicas con el fin de ser un procedimiento terapéutico. Después de la creación de la morfina, su consiguiente fue la diacetilmorfina, que es la heroína. La planta de la coca crecía al principio de manera silvestre, pero empezó a ser cultivada en el siglo X a.C. por los indios chibchas de Colombia, que después la difundieron hacia el sur. En la cultura inca era usada como planta sagrada en rituales, para hacer regalos especiales o como medicamento. Como poderoso estimulante que era, la hoja de coca era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos derivados de la altitud, el hambre y la fatiga. La anfetamina se preparó por primera vez en 1887 en Alemania y la metanfetamina, más potente y fácil de hacer, se desarrolló en Japón en 1919. El polvo cristalino era soluble en agua, lo cual lo hacía perfecto para inyectarse. El consumo de la metanfetamina empezó a generalizarse durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos bandos la usaban para mantener a sus tropas despiertas. A los kamikazes japoneses se les daba una fuerte dosis antes de sus misiones suicidas. Y después de la guerra, el consumo de la metanfetamina inyectada alcanzó proporciones epidémicas, cuando el suministro almacenado para uso militar se puso a la disposición del público japonés. Los hongos mágicos. Aunque resulta imposible determinar con exactitud cuándo y dónde empezó su consumo, existen pruebas bajo la forma de pinturas sobre piedras dejadas por las tribus aborígenes norteamericanas del Sahara y que apuntan al consumo de hongos psíquicos desde aproximadamente el 9000 a.C. De forma similar, pinturas rupestres creadas en España hace 6000 años sugieren que el hongo Psychobis hispánica era consumido en el transcurso de ciertos rituales religiosos cerca del Villar del Humo, Cuenca. Las culturas precolombinas, como los mayas y los aztecas, presentan símbolos, estatuas y pinturas que revelan que consumían hongos Psychobis en forma especial en rituales religiosos, como método para comunicarse con los dioses. Se cree que la carne de los dioses, o Teonacat, como la llaman los aztecas, era cierto tipo de hongo mágico. El DON fue una droga sintetizada por primera vez en 1963. La DON, 2,5-dimetoxi-4-metalinfetamina, es una de las tantas fenilaminas descubiertas por el doctor en química Alexander Sasha Shulgin, el padre de la MDMA y otros cientos de compuestos psicoactivos. Al poco tiempo de descubierta, se distribuye en el mercado negro de Estados Unidos una tanda de pastillas con una dosis muy alta de DON, 20 miligramos cuando la dosis media es de 3 miligramos. Este hecho, sumado a la lentitud de su acción inicial, 2 a 3 horas, que hizo que muchos repitan la dosis creyendo que no había hecho efecto, produjo una serie de intoxicaciones severas, ataques de pánico y trastornos psicópticos. Esto se agravó por el hecho de que en ningún hospital sabían cómo tratar este tipo de sobredosis y al utilizar masivamente neurolépticos para sedarlos se terminó de colapsar la situación. El antioqueño Alejandro Montoya, más conocido en el bajo mundo y en las rumbas de la clase alta como Alejo Tucibi, tiene una historia como sacada de una serie de televisión. Pues se comenzó en las fiestas como químico empírico que compartía las drogas con sus amigos y se convirtió rápidamente en un objetivo de la DIJÍN, DIPOL y antinarcóticos en Colombia y la DEA en Estados Unidos. Con su grupo de amigos viaja por el país y hace amigos en otras ciudades. De hecho, viajó a Europa. Investigadores de la DIJÍN de la policía no tienen bien definido a qué ciudad asistió o qué países visitó, pero sí saben que allí, en una de esas, conoció a dos jóvenes químicos que tenían la receta de una droga que causaba furor en buenas partes de Europa, llamada 2-CB.
Con esto queremos decir TUCB, de ahí el nombre. Este narcótico, conocido como la droga de las élites, se extendía rápidamente en esta época, 2002 y 2005, por discotecas y eventos de música electrónica en países como Alemania. Su nombre parte de su composición química, 2-CB, 2,5-diametil, 4-bromo y feniletamina, una droga de diseño a partir de la mescalina que suele encontrarse en el mercado mezclada con anfetamina. TUCB trajo la receta de Europa y creó la versión criolla. No sabemos si tuvo estudios o es empírico, pero creó una fórmula muy similar a la del producto. En Medellín la comenzó a consumir con sus amigos y a prepararla de forma artesanal en pocas cantidades. La empezó a regalar a sus amigos y luego a conocidos, hasta que vio la oportunidad de hacer negocio. La dejó el nombre 2CB, TUCB, y comenzó a vender, indica uno de los investigadores de la DIGIN, que solicitó la reserva de su identidad sobre los inicios de esta droga en el país.